Vamos a desarrollar un ejemplo para concluir el capítulo número 9 de Gujarati, que habla sobre variables dicótomas. Para concluir este capítulo presentaremos un ejemplo que ilustra algunos puntos. La tabla 9.7 proporciona datos sobre una muestra de 261 trabajadores en una ciudad industrial del sur de la India en 1990. Las variables se definen como sigue. IS es el ingreso por salario semanal en rupias. Edad es la edad en años. D subíndice sexo es una variable que identifica con 1 a los trabajadores hombres y con 0 a las trabajadoras mujeres. Después vienen otras 3 variables dummy, que son variables dicótomas que toman el valor de 1 para trabajadores con nivel de escolaridad hasta primaria, después con nivel de escolaridad hasta secundaria y con escolaridad superior, ¿no? Entonces ahí nos está faltando una variable dummy que después descubriremos más adelante, que es la categoría base, y esta categoría de referencia representa a los trabajadores sin educación primaria, que es la variable DE1, subíndice 1, que está faltando por acá, ¿no? Y luego viene una última variable que es DPT, que es la variable dicótoma, que toma el valor de 1 para trabajadores con empleo permanente y 0 para trabajadores con empleos eventuales. Aquí tenemos los datos. Y bueno, el interés se centra en la relación entre el salario semanal y su relación con la edad, el sexo, el nivel de escolaridad y la titularidad del empleo. Con este fin, pues vamos a estimar el siguiente modelo de regresión. Aquí hay que señalar algo importante, que es que la distribución del tamaño de las variables, como los salarios, tiende a ser asimétrica, por lo tanto se aplica una transformación logarítmica de dicha variable para reducir tanto la asimetría como la heterocedasticidad. Esta es una técnica que se utiliza, como aquí se menciona, para reducir el tamaño de algunas variables, pero también para eliminar un problema que analizaremos más adelante, que es el de la heterocedasticidad. Entonces vamos a hacer la importación de los datos y a presentar las variables. Vamos a identificar si son factores o no y vamos a transformarlas pues justamente en factores. Antes de eso me gustaría presentar los datos. En esta base lo que hice fue construir a través de algunos condicionales pues una nueva variable que se llama escolaridad. Ustedes vieron que la base de datos solamente menciona 3 dummies. Sin embargo, nos está faltando una cuarta dummy. Esa cuarta dummy es la que corresponde a las personas, como veíamos, que no tienen educación primaria. Entonces, eso lo he colocado en una variable que le he llamado ESC de escolaridad, y ahí lo que he colocado pues es los grados de escolaridad, que van de 1 a 4. 4 es el que está faltando. Si se dan cuenta, aparecen puros ceros en las dummies. Si hubiera una cuarta dummy que fuera DE1, pues ahí aparecería el 1, en donde aparezca 4 en esta variable. Pero bueno, vamos a hacer entonces ahora la importación de los datos y vamos a ir resolviendo lo que nos piden. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos pide que desarrollemos este modelito de aquí y que vayamos viendo cuáles de las variables son estadísticamente significativas, pero después también nos piden hacer interacciones, ¿no? Entonces vamos a estudiar ambas situaciones. Pero bueno, vamos a encontrar primero que nada los valores que aquí nos presenta el libro, y para eso, como siempre, vamos a poner un título a nuestro script en R, y después vamos a borrar las variables, y además de borrar las variables pues vamos a poner otro código de
de comando, que me parece que es este código, que es option saipen 100, 4 dígitos. Lo que hace pues es, como ya sabemos, entregar los resultados con decimales en una forma mucho más fácil de interpretar. Y luego, bueno, vamos a importar ahora sí los datos. Bueno, primero que nada vamos a correr estas dos líneas de comando y luego vamos a importar los datos y los vamos a llamar salarios. Estos deben de estar como salarios de la India, .csv, y después vamos a desunir los datos y después vamos a ver los datos. Y cuando vemos los datos, pues ya vemos aquí que tenemos una variable que es el ingreso, que es una variable cuantitativa. La edad también lo es, y todas las demás son variables cualitativas, es decir, el grado de escolaridad y también el tipo de trabajo que se tiene, es decir, si es un empleo eventual o es un empleo permanente. Entonces, eso se ve aquí en DPT. Y bueno, pues ya que lo tenemos así, vamos a correr el modelo que nos proponen. El modelo que nos proponen pues es el que incluye al logaritmo de IS. Pero bueno, también vamos a tener que transformar entonces ese IS. Vamos a ver que ya que hemos identificado algunas de las variables, por ejemplo estas dummies, vamos a ver si alguna de ellas es la máquina, mejor dicho, lo está entendiendo como factor. Nosotros vemos que no lo está entendiendo como factor, pero bueno, ya sabemos cómo hacer esta transformación de todas las variables que no lo son, que no son factores, para que pues se vuelvan factores, y esto es con el comando factor. Entonces vamos a transformar la dummy 2, la dummy 3, la dummy 4 y la dummy del sexo. ¿Por qué? Porque, insisto, estas variables de aquí, junto con dpt y sexo, son todas variables de tipo factor. Entonces vamos a poner esta otra que nos está faltando, que es la de dpt, ¿no? Entonces vamos acá a poner pues lo mismo de dpt. Vamos a transformar a esta misma dpt, pero ya como factor, ¿no? Entonces ahí están ya todas. Y bueno, pues también quizá esta de escolaridad que ya he generado, por si la pudiéramos ocupar más adelante, ¿no? Entonces vamos a ponerle escolaridad es igual a factor, paréntesis, escolaridad. Y listo. Recuerden que esto de haber transformado a la escolaridad en factor, dado que la variable está dada de manera condensada, es decir, acumuladas todas las variables dummy, pues nosotros también podríamos encontrar, perdón, aquí hay un pequeño error con escolaridad, ahorita lo corrijo, pero les decía, nosotros podríamos utilizar esta estructura pues para poder hacer la división de todas las variables dummy. Entonces vamos aquí a llamarle esc y aquí también esc, y ahora sí, listo. Bueno, vamos entonces ahora sí a la transformación de el logaritmo de IS. Esto también es muy sencillo de realizar. La única situación acá es pues denominarla de alguna manera. Le voy a poner la L del logaritmo y luego el nombre de la variable, y esto voy a decir que es igual al logaritmo de IS, y entonces ya está lista la regresión, perdón, ya está lista la transformación de la variable. Y entonces ahora sí vamos a presentar la regresión que nos sugieren. La regresión que nos sugieren es esta, que relaciona a esta variable LIS que acabamos de transformar en función de la edad, que aquí está, del sexo
de las tres categorías de educación, que en realidad, repito, son 4 categorías. La cuarta está cargada aquí en el coeficiente de intersección y también depende del tipo de trabajo que tienen estas personas, si es temporal o si es, perdón, si es permanente o si es eventual, ¿no? Decíamos trabajadores con empleo permanente y trabajadores con empleo eventual. Bien, pues entonces aquí lo único que vamos a hacer es correr la regresión y pues bueno, vemos los resultados que aquí aparecen en el libro, que son exactamente estos. Quizá hay una pequeña variación, pero bueno, me parece que no es nada importante. Aquí vemos pues los niveles de significancia y bueno, aquí tenemos también el valor de los coeficientes, todos son estadísticamente significativos. Vemos que se trate de también de identificar la R cuadrada, ¿no? De identificar la R cuadrada y de identificar pues algunos otros de los coeficientes de la R cuadrada ajustada, que bueno, en términos generales me parece que es una variable que se ajusta pues bastante bien. Vemos que varios de los resultados, exceptuando quizá de E2, pues no es estadísticamente significativo, que es este. Aquí estaba viendo que hay una pequeña variación o una ligera variación y que, pues bueno, nosotros estamos utilizando los datos que nos proporciona el libro, entonces pienso que a lo mejor aquí también pudiera estar operando una pequeña disparidad. No sé si se deba a un error de impresión o a qué, pero bueno, aquí tenemos el ejercicio, ¿no? Los valores T son estadísticamente significativos y entonces acá vemos que estos resultados muestran que el logaritmo de los salarios se relaciona positivamente con la edad, es decir, aquí está la edad, quiere decir que entre más años se tenga, pues mayor va a ser el ingreso. También se relaciona positivamente con el nivel de escolaridad. Recuerden ustedes que el no tener trabajo básicamente es esto, 3.62, perdón, el no tener educación primaria, pues básicamente sería esto, el salario representado de esta variable, el 3.70 o acá el 3.6, y que estos de acá son incrementos, es decir, a este valor, recuerden ustedes, aquí en la interpretación de la ecuación creo que se ve más claro, es decir, si DE, es decir, si el grado de escolaridad fuera sí de primaria, recuerden que aquí está cargado educación sin educación primaria, entonces esta sería primaria, vamos a definirlo así, primaria sería D2, luego D3 sería secundaria y DE4 sería superior al nivel secundaria, no sé, bachillerato, universidad. Bien, entonces eso que nos está diciendo, lo que nos está diciendo es que si tú vas dándole el valor respectivo, por ejemplo, en este caso a el último, que sería este de superior a secundaria, si este estuviera presente, recuerden, esto sería una dummy que se encendería en el valor de 1 y 1 por B6, pues lo que te estaría diciendo es, bueno, pues a 3.70 le vas a sumar 0.55 y este 0.55 sería como la diferencia que no tendrían aquellos que no han estudiado. Este punto 1 representa a los que han estudiado primaria, este punto 41 los que han estudiado secundaria y punto 55 los que han estudiado pues un poco más de la secundaria. Entonces así es como se estaría leyendo, todos son positivos como aquí lo establece, y permanencia en el empleo, bueno, pues también el que tengan un empleo permanente pues también tiene un efecto significativo respecto a que no lo tengan. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo interesante
dado que tenemos una variable dummy de 4 categorías y que está cargada la cuarta categoría en la constante. Pero también existe otra variable que es el tipo de trabajo que tienen, temporal permanente y eventual. Y entonces también aquí lo que tenemos que hacer es leerlo de la siguiente manera, es decir, si tú tienes el valor de 0.55 y nosotros recordamos que la variable dicótoma toma el valor de 1 para trabajadores con empleo permanente, pues eso quiere decir que entonces si esto vale 1, entonces a la constante se le sumaría este valor para conocer el valor que tiene el trabajo permanente. Recuerden que eventual sería 0, entonces cuando dpt sea igual que 0, pues eso nada más me va a llevar a acumular el valor de beta 1 y ese será el valor del trabajador eventual, ¿no? Bien, entonces así es como se cargan las variables dicótomas. Insisto, aquí hay dos ejemplos de variables dicótomas, uno con 4 categorías, la escolaridad, y otro con solo 2 categorías, si son trabajos permanentes o son trabajos eventuales. Hay otra tercera variable dicótoma, que sería el sexo, 1 para hombres, 0 para mujeres, y una variable cuantitativa que es la edad. Entonces, este modelo es bastante interesante porque prácticamente todas las variables han resultado significativas, a excepción de la escolaridad primaria, que mide la primaria, ¿no? Pero bueno, después de esto nos dice que los coeficientes de las variables dicótomas deben interpretarse como valores diferenciales de la categoría de referencia. ¿Cuáles son las categorías de referencia? Bueno, en el caso de sexo, la categoría de referencia pues va a estar cargada en la constante. Para el caso de la escolaridad también en la constante y para el caso del tipo de empleo también en la constante. Aquí nada más hay que identificar a quién se le está dando el valor de 1. 1 para trabajadores, 0 para trabajadoras. 1 para permanentes, otro para eventuales. 1 para el que tenga cierto tipo de educación, de las 4 que ya veíamos en Excel, y 0 para el que no la tenga, ¿no? Entonces, déjame poner aquí el ejemplo. Bueno, aquí ya me lo abrió con otro formato, pero bueno, esto lo tengo, me parece que por acá. Entonces, aquí está. Les decía que en la escolaridad lo que nosotros identificamos es las 3 variables dummy, 4 variables dummy en realidad deberíamos de identificar. Aquí también recordar que si nosotros tenemos una variable de este tipo, bueno, pues con el comando if-else nosotros podríamos ir definiendo las restantes variables que pudiéramos ir construyendo a partir de esta única variable, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a resolver el ejercicio respecto a lo que nos dice de que los valores diferenciales de cada categoría de referencia, bueno, es como vamos a leer entonces estos modelos, ¿no? Así el coeficiente de la variable dpt indica que los trabajadores con empleo permanente ganan en promedio más dinero que los trabajadores eventuales. Eso se sabe de la siguiente manera. dpt indica que los trabajadores con empleo permanente ganan en promedio más dinero que los trabajadores eventuales. Recuerden que cuando dpt vale 1, que serían los trabajadores permanentes, pues entonces va a ser no solo la constante, sino se le va a sumar este valor también, es decir, beta 1 más beta 7. Por eso se dice que los trabajadores permanentes ganan más, ¿no? Indica que los trabajadores con empleo permanente ganan en promedio más dinero. ¿Cuánto es en promedio más dinero? Ah, pues es 0.5583. Bien, como vimos en el capítulo 6, en un modelo log lineal, la variable dependiente de la forma logarítmica y las variables explicativas en la forma lineal, el coeficiente de la pendiente de una variable explicativa representa semielasticidades. O sea, aquí es muy importante saber cómo interpretar estas semielasticidades. Es decir,
el cambio relativo o porcentual en la variable dependiente por cada cambio unitario en el valor de la variable explicativa. Aquí viene un ejemplo muy claro de qué es lo que se tendría que hacer para leer correctamente estos resultados que nosotros hemos obtenido. Recordar que estos cambios se van a hacer única y exclusivamente cuando la variable dependiente esté dada en logaritmos, ¿no? Si no está dada en logaritmos, es decir, si solamente hubiera estado en términos de nivel o en términos de su valor original, pues entonces la interpretación sería directa, ¿no? Es decir, 0.41, 0.55. Pero como se trata de semielasticidades, pues entonces el tratamiento que se le va a dar es el siguiente. Vamos a poner justamente este caso del tipo de trabajo. Y entonces vemos que aquí el coeficiente es 0.55. ¿Cómo debe de leerse esto? De manera muy sencilla. Como se trata de elasticidades, pues se le aplica el valor que elimina la variable que elimina el logaritmo, que en este caso es el exponencial. Entonces el exponencial aplicado sobre el logaritmo, pues entonces nos llevaría a lo siguiente. Si nosotros tenemos el valor de 0.558348, bueno, pues nosotros aplicamos el exponencial de 0.558348 y le restamos 1 y lo multiplicamos por 100, y entonces eso nos da un valor de 0.74 o interpretado en porcentaje como 75%, ¿no? Casi 75%. Entonces, ¿esto cómo se podría leer? Bueno, pues que el incremento de un punto, de una unidad, por ejemplo, o mejor dicho, en este caso, el hecho, porque aquí no es una unidad, sino aquí es el hecho de tener esta característica, que es un trabajo permanente. Entonces, el hecho de tener un trabajo permanente, lo que representa es un 75% del ingreso, que es lo que se está midiendo, el ingreso dice aquí semanal, creo, el ingreso por salario semanal en rupias, ¿no? Bien, entonces decíamos que en el ejemplo en cuestión este resultado es de 75%. Entonces se recomienda al lector calcular estos cambios porcentuales para las demás variables dicótomas del modelo, ¿no? Los resultados muestran que el sexo y el nivel de escolaridad tienen efectos diferenciales en las percepciones semanales. Claro, entonces también aquí, tanto al sexo como a los diferentes niveles de escolaridad, pues se les tendría que aplicar esta transformación para ver cuál es el resultado en términos porcentuales, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahorita aquí no nos interesa tanto meternos en la parte de esos porcentajes, sino ya empezar a trabajar con las interacciones. Entonces, los resultados muestran que el sexo y el nivel de escolaridad tienen efectos diferenciales en las percepciones semanales. Entonces, aquí se pregunta si es posible una interacción entre el sexo y el nivel de escolaridad. Es decir, si los hombres o las mujeres con primaria, secundaria o un mayor nivel o sin nivel primaria pudieran tener a lo mejor algún poder explicativo. Los trabajadores con nivel de escolaridad alto, bueno, esto se piensa o se pregunta si los trabajadores con nivel de escolaridad alto ganan mejores salarios semanales que las trabajadoras con el mismo nivel de escolaridad, ¿no? Aquí podríamos ver la diferencia salarial para saber si, por ejemplo, dos individuos, hombre y mujer, que tienen el mismo nivel de educación, es decir, vamos a suponer que es mayor que secundaria, vamos a ver si esto genera una diferencia o no. Entonces, para examinar esta posibilidad vamos a extender los modelos anteriores para añadir la interacción entre sexo y nivel de escolaridad. Acá lo que ya se hizo es pues multiplicar el sexo por cada una de los niveles educativos. Entonces, esto ya lo sabemos hacer. Lo único que voy a hacer para mostrarlo pues es obviamente con los datos de nuestra tabla. Vamos a R. Y entonces aquí colocamos la regresión número 2. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es colocar
estos efectos de interacción que nosotros vemos por acá y que ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, este sería la variable dependiente, luego viene edad, luego viene el sexo y ahora sí viene las 4 variables. Hasta aquí es igual que el modelo anterior, pero ahora sí vienen las interacciones, es decir, la multiplicación de la dummy para sexo con la multiplicación de la dummy para nivel primaria. Entonces, que justamente es esta, hay 3 y la última que es el tipo de trabajo, ¿no? Entonces vamos a darle aquí run y estas son las interacciones, estos son los resultados, que son bastante similares. Y bueno, vamos a ver también aquí si los estadísticos lo son también. Vemos el estadístico T para las variables. En general vemos que me está faltando creo que una. Sí, DPT, si se dan cuenta, acá no está. Y bueno, pues eso ahorita lo solventamos. No, no es cierto, sí está DPT, es .33. Bueno, acá. Y bueno, ahora sí entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de conclusión? Que aunque las variables dicótomas de interacción revelan cierta interacción entre sexo y nivel de escolaridad, el efecto no es estadísticamente significativo. Es decir, sí hay cierta relación en el coeficiente, sin embargo, como vemos, esas 3 interacciones no tienen un nivel de significancia que nos permitan, pues, mostrar que existe una relación o que hay evidencia estadística que comprueba que esta relación tiene influencia sobre el salario. Entonces, lo que aquí se dice es que pues se ve claramente que no hay significancia estadística, pero es interesante notar que si eliminamos las variables dicótomas de escolaridad, pero solo conservamos las de interacción, pues vamos a obtener los siguientes resultados, que aquí también es muy interesante el verlo de manera rápida. Vean que estas interacciones no tenían significancia, pero cuando uno quita las variables exclusivas de niveles de escolaridad, pues esas interacciones ahora se vuelven, al menos 2 de ellas, pues ya estadísticamente significativas. Entonces, ahora parece que las variables dicótomas de escolaridad por sí solas no tienen efecto en el salario semanal, pero introducidas en forma interactiva sí producen efectos. A esto se refiere esta definición de interactiva. Como muestra este ejercicio, hay que tener cuidado con las variables dicótomas. Como ejercicio, el lector deberá averiguar si las variables dicótomas de escolaridad interactúan con DPT. Nosotros lo que hicimos fue identificar, para dejarlo mucho más claro, que teníamos una variable dummy para sexo y otra variable dummy para nivel de escolaridad, otra variable dummy para el tipo de trabajo. Entonces lo que se hizo fue interactuar al sexo con cada una de los niveles de escolaridad. Lo que nos dice ahora es, ¿qué tal si ahora en vez de interactuar estos niveles de escolaridad por sexo, los interactúas como niveles de escolaridad, pero con el tipo de trabajo, ¿no? Eso es lo que dejan aquí de tarea y es lo que vamos a hacer rápidamente, pues para saber si es adecuada esta interpretación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues es correr esta regresión. Bueno, ya habíamos corrido hasta aquí la regresión 2, que es la que interactúa a estas variables, insisto, sexo con los niveles de escolaridad. Y a continuación vamos a correr una tercera regresión. En esta tercera regresión, pues bueno, lo que tenemos es edad, sexo, sexo por DE2, sexo por DE3 y sexo por DE4 más DPT, ¿no? Entonces aquí ya lo que hicimos pues es lo que dice el libro. Vamos a correr esta regresión en donde quitamos todas las variables de dummy para niveles de escolaridad y obtenemos pues sí resultados muy similares, insisto, a lo que
el libro nos marca, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos viendo es que a un nivel de significancia del 10%, pues ya la interacción entre sexo y el nivel de escolaridad secundaria y superior a secundaria, creo, si no mal recuerdo, pues sí son estadísticamente significativos. Y bueno, ahora sí pasamos a la cuarta regresión. Esta cuarta regresión, lo que vamos a hacer es poner a interactuar al sexo, no miento, al nivel de escolaridad. Aquí está el sexo, el nivel de escolaridad, que son 4 niveles de escolaridad, pero ahora hacer su interacción con DPT, que es lo que nos pedía ya esta última de las partes, ¿no? El lector deberá averiguar si las variables dicótomas de escolaridad interactúan con DPT. Entonces vamos a hacerlo completo y vamos a ver si interactúan o no. Entonces aquí tenemos DPT, que es estadísticamente significativo, y vemos a DPT ya interactuando con cada uno de los niveles de escolaridad. Recuerden que aquí no aparece el nivel de escolaridad 1, pero esto se carga justamente aquí, ¿no? Es decir, este efecto, esto ya también lo he repetido en algunos otros videos, la variable dummy directa sin interactuar se carga en el intercepto, pero la variable dummy cuando interactúa con una variable, pues entonces el complemento, en este caso dummy escolaridad 1, que sería los trabajadores sin educación, estaría cargado en DPT, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que DPT interactuando con la escolaridad, el nivel de escolaridad 2, 3 y 4, y aquí estaría el 1, pues resulta significativo solo en 1 y en 4, ¿no? Pero entonces haciendo algo similar a lo que sugería el libro en estos pasos, en donde dice, bueno, pues ya que vemos que aquí la interacción parece no significativa, pues quitemos los niveles de escolaridad y dejemos solo las interacciones. Vamos a hacer justamente eso. Vamos a poner una quinta regresión. No, aquí no. Vamos a ponerla acá. Y vamos a ver si esto nos permite identificar si existe una relación. Bien, entonces aquí está ya la siguiente ecuación. Si se dan cuenta, en esta ecuación lo que se quitó fueron los niveles de escolaridad y solamente se dejaron las interacciones de escolaridad con el tipo de empleo. Cuando lo corremos, pues nos damos cuenta de que en realidad pues prácticamente ahora ninguna de ellas, es decir, aquí están las 4 interacciones de DPT con escolaridad sin primaria, perdón, luego DPT con escolaridad primaria, secundaria y después y más allá de secundaria, que es 4, pues resulta que solamente una de las variables resultó significativa. Entonces aquí pudiera convenir más el modelo que veíamos con las interacciones de sexo y de nivel de escolaridad, ¿no? Decíamos que este modelo pues había resultado bastante interesante porque al menos aquí lo que tenemos es que esta variable de combinación es significativa y estas otras dos también son significativas, ¿no? Entonces, así es como uno puede hacer la interacción entre puras variables dicótomas, ¿no? Es decir, aquí lo que buscamos hacer fue interactuar el sexo con los niveles de escolaridad, después los niveles de escolaridad con el tipo de trabajo. Pero también se puede hacer lo que ya hemos visto en otros videos, que es interactuar cada una de esas variables que son dicótomas con una variable de tipo cuantitativo, como podría ser la edad, ¿no? En la tarea y en el ejercicio de los videos previos, pues era lo que hacíamos al poner a comparar, por ejemplo, el nivel de la zona de residencia, por ejemplo, con algunas otras variables de tipo cuantitativo. Ahí recordarán ustedes que las variables de tipo cuantitativo, en el ejemplo de renta familiar, pues nosotros teníamos entre otras al ingreso y a el número de integrantes de la familia.
Entonces también poníamos a interactuar, por ejemplo, la zona de residencia urbano con el ingreso o urbano con el tamaño o el número de integrantes de una familia. Entonces, esto nos demuestra que las interacciones se pueden hacer entre las propias variables dicótomas, pero también se pueden hacer con variables que no son dicótomas, es decir, variables cuantitativas, ¿no? En este ejemplo no se hizo, pero bueno, eso ya se ha ejemplificado en los ejercicios anteriores. Y bien, con esto se concluye. Esto es ya lo último, es decir, aquí ya hicimos esta tarea como ejercicio. El lector deberá averiguar si las variables dicótomas de escolaridad interactúan con DPT. Dijimos que estadísticamente pues no resultaron tan bien como a lo mejor se pudo sugerir. Resulta mejor este modelo en el que pues estas interacciones vistas desde la perspectiva en que la interacción del sexo con el nivel de escolaridad 3 y 4 son estadísticamente significativas, y la de sexo y sin nivel de educación primaria pues también resulta significativa. Por lo tanto, serían 3 variables de 4. En este sentido, pues bueno, este es el que se propondría como uno de los mejores modelos que ponen a interactuar a las variables dicótomas. Y así es como, pues bueno, en la práctica se pueden desarrollar modelos cada vez más complejos, cada vez más completos, dependiendo del objetivo de la investigación, ¿no? Por ejemplo, aquí si el objetivo fuera identificar la influencia que tiene el sexo dependiendo del nivel de escolaridad, bueno, pues esto respondería justamente a esa investigación o a esa pregunta de investigación. Bien, pues entonces esto es todo por este último ejercicio, o en lo que respecta a este último ejercicio, que es para concluir el capítulo. Y bueno, pues en un siguiente video ya estaremos haciendo pues algunos ejercicios, pero para el siguiente tema, que es el que se relaciona con multicolinealidad, ¿no? ¿Qué pasa si las regresoras están correlacionadas? Pues agradezco mucho su atención para este video y nos vemos en una siguiente sesión, en un siguiente video.